Amigos de Turismo y Ciencia por Televisión, yo soy Norma Araiza. El día de hoy vamos a tener para ustedes, por supuesto, este webinar sobre ludismo, ocio, tiempo libre, recreación y turismo. Es la primera parte y es presentada el día de hoy por el maestro Eulogio Castellanos Hernández, director de la revista Turismo y Ciencia. Gracias por esta nueva invitación a otro webinar para nuestro público nacional e internacional de la revista Turismo y Ciencia, y siempre hablando de temas fundamentales que nos relacionan con el turismo. En este caso vamos a hablar de ludismo, ocio, tiempo libre, recreación y turismo, pero en esta primera parte, en esta primera entrega, hablaremos por cuestiones de tiempo y de ocupaciones que tenemos, nada más de ludismo, ocio y su relación con el turismo, y posteriormente fijamos las fechas para tiempo libre, recreación y turismo. ¿De acuerdo? Y bueno, empezamos con ludismo. Ludismo, vamos a verlo desde la teoría del ludismo de Johann Huizinga, en su gran obra que tuvo de El Homo Ludens. Recordemos que también hay otra corriente de ludismo que es muy diferente, que se dio en Reino Unido, en Inglaterra, en 1811, 1816, que es un movimiento obrero y que era precisamente para protestar en contra de la llegada de las nuevas máquinas, de la automatización de las fábricas, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar de ese movimiento obrero, aunque también le llaman ludismo. Normalmente cuando la mayoría de personas que no son muy conocedoras de este tema y entran para saber qué significa ludismo, normalmente Internet los lleva a este movimiento de ludismo, pero que no tiene nada que ver con la teoría del ludismo de Johann Huizinga en su gran obra de El Homo Ludens. Bueno, entonces ya aclarando estas dos posiciones, les comento que precisamente este enfoque que maneja Johann Huizinga lo fundamenta desde las ciencias, antropología, sociología, la psicología y la fisiología, pero sobre todo la antropología, dándole un enfoque culturalista, ¿sí? Entonces, va en función de este enfoque cultural todo el análisis que realiza este autor en torno al ludismo. Y bueno, él menciona que desde que el hombre aparece, ya viene con ese alto contenido, con ese alto contenido lúdico, y que precisamente todas las actividades humanas normalmente ya tienen alto contenido lúdico. Y bueno, en este aspecto, tanto los hombres como los animales tienen esta parte lúdica, es decir, mantienen estas partes que nosotros también las conocemos como juego, que más adelante aclaro su sentido etimológico. Entonces, en este sentido, pues también tiene que ver todo lo que es el instinto con el espíritu. Es una cuestión de instinto, pero también es una cuestión espiritual, es una cuestión física, una cuestión fisiológica. ¿De acuerdo? De ahí partimos nuestro análisis. Entonces, Johann Huizinga nos da unas características muy importantes de lo que sería el ludismo o el juego, según este apartado etimológico que lo vamos a ver su significación. El juego, nos dice Johann Huizinga, no es la vida normal, ¿sí? No es la vida cotidiana, sino que es totalmente temporal, ¿sí? Es algo serio. También significa broma, tiene un alto significado de belleza, santidad. Fíjense, hasta la cuestión de santidad es totalmente desinteresado, pero esta actividad lúdica debe ser totalmente libre, debe haber un aspecto de libertad, pero también debe hacerse con mucho gusto, con mucho goce, con mucha satisfacción. Y bueno, todo esto que es lúdico debe tener un orden determinado, un espacio determinado, debe tener el movimiento, es decir, la acción del ser humano. Yo creo que en eso se centra el ludismo, y con mucho entusiasmo, diversión y también alto significado de fiesta, mucho ejercicio, pero a la vez también es de mucho relajamiento
y muy placentero. De hecho, esta palabra placer juega un papel muy importante en este concepto de ludismo, que más adelante lo aclaramos. Finalmente, podemos decir que el ludismo etimológicamente significa juego, y entendido en este sentido, es una acción libre ejecutada fuera de la vida corriente en un tiempo y espacio determinado, que debe tener reglas bien establecidas y un orden a seguir, pero debe tener ese aspecto importantísimo que es placer. Debe hacerse con placer, o debe ser bastante placentero, pero a la vez muy espiritual, ¿sí? Y bastante alegre. Realizado como ocio. El ludismo es ocio, ¿sí? Que se manifiesta en el tiempo libre de las personas. Entonces, aquí la relación con otro concepto de mucho peso, una categoría de mucho peso, que es el ocio, y también el tiempo libre. Posteriormente, ¿cuál sería la relación entre ludismo y turismo? Una vez que aclaramos estos aspectos lúdicos, los aspectos centrales, conceptos centrales del ludismo, que finalmente es el juego, con las características que ya mencionamos, decimos cuál es la relación entre el ludismo y turismo, que es lo que nos interesa. Si estamos diciendo que el ludismo es una teoría que fundamenta al turismo, entonces veremos cuáles son esos aspectos que lo relacionan, ¿no? Y bueno, tanto el ludismo y el turismo son actividades de ocio. Las dos actividades están dentro de ese concepto, de esa categoría mayor que se llama ocio. Y bueno, va a haber tiempo para aclarar el concepto de ocio. Y ambos se manifiestan en el tiempo libre de las personas. Por lo tanto, aquí podemos concluir que no es lo mismo el ocio y el tiempo libre, ¿sí? La mayoría de las personas se confunden y dan por sentado que el ocio es igual al tiempo libre, pero vamos a ver que hay grandes diferencias en estos dos conceptos. Más adelante explicaremos estas grandes diferencias, pero aquí voy a concluir que el turismo y el ludismo son manifestaciones que se dan en el tiempo libre de las personas. Bueno, también estas actividades se consideran con alto contenido en las actividades humanas, ¿sí? Y que son libres, son placenteras y de alto goce y satisfacción. Entonces, vean la coincidencia. En muchas definiciones de turismo encontramos que son grandes motivaciones, placer, goce, la satisfacción. De hecho, hay definiciones que dicen que el turismo se hace por placer. Es la teoría y la práctica de viajando por placer. The Shorter Oxford Dictionary lo afirma de esa forma, ¿sí? El viajar, el turismo es placentero, debe ser placentero, debe hacerse con alto placer. Y también vimos que el ludismo, su gran aspecto que lo diferencia de otros conceptos, de otros términos, es el que tiene que ser placentero, tiene que ser de placer, de satisfacción, de goce, de desarrollo. Si no tiene esos aspectos, si no tiene esas características, no son consideradas lúdicas. Y tampoco me atrevo a decir que no deben ser consideradas turísticas, ¿sí? Sino que ambos términos, ambos conceptos comparten esos dos aspectos que les estoy mencionando y que son muy importantes. Ambos términos, ambos conceptos tienen grandes clasificaciones. Del ludismo podemos hacer nosotros toda una tipología turística. De hecho, no hay mucho escrito sobre el ludismo y turismo. Aquí invitaría a mis colegas, a los estudiosos del turismo, que empezáramos a investigar y a escribir sobre estos términos, sobre estas teorías lúdicas y el turismo. Entonces, podemos hacer toda una clasificación de las actividades lúdicas, y también el turismo pues tiene toda una clasificación, tiene toda una tipología turística.
¿de acuerdo? Entonces, podríamos hablar de un turismo de placer, podríamos hablar de un turismo de descanso, ¿sí? De un turismo de aventura, y de aventura una clasificación muy abundante, unas 50 o 60 actividades que van dentro de la aventura. Y todas esas se relacionan muy estrechamente con actividades lúdicas. Entonces, ambas coinciden en esa gran clasificación de actividades. Un aspecto muy importante que van en ambos conceptos es que los dos son temporales. El juego es totalmente temporal, ¿sí? Es en un tiempo determinado, lo dijimos en su concepto, fuera de esos ámbitos rutinarios, monótonos, normales, cotidianos, y hay un intermedio y se hace en un enfoque totalmente temporal. El turismo también se hace en un enfoque totalmente temporal. Y si nos vamos a las definiciones desde la Organización Mundial de Turismo, la propia Secretaría de Turismo, manejan enfoques temporales ya muy claros. Antes lo establecían entre 24 horas a 365 días, ¿sí? Han tenido varias posturas al respecto, pero últimamente lo manejan hasta un año el enfoque temporal. Entonces estamos hablando que también hay un tiempo determinado, aunque el turismo es muy largo, hasta un año es finalmente un enfoque temporal. El ludismo también tiene un enfoque temporal muy claro que puede ser desde una hora, días, semanas, meses, ¿no? Entonces ambos coinciden en esos enfoques temporales. También tanto el ludismo como el turismo se hacen en tiempos y espacios determinados, ¿sí? Hay claramente esos tiempos fijados y también esos espacios determinados. Si nos vamos a la raíz del turismo, viene de tur, turnus, tornare, que significa un viaje circular, un viaje de ida y vuelta. Nos está hablando de espacios, ¿sí? Nos está hablando de un compromiso de salir de un espacio vital a otro espacio totalmente temporal, pero el compromiso de volver a ese espacio vital, de ida a vuelta, ¿sí? O circular. Entonces, es muy clara la definición de turismo y también la definición de ludismo en estos espacios determinados. Juegan un papel muy importante los espacios determinados. Y aquí vendría toda la praxis de los espacios turísticos y de los espacios lúdicos, que requieren de toda una infraestructura, toda una clasificación de infraestructura, y no confundan la infraestructura con equipamiento turístico, se los digo, porque también normalmente se equivocan en el manejo de qué es la infraestructura y qué es el equipamiento. Que quede muy claro que la infraestructura son los medios y vías de comunicación, los servicios públicos, mientras que el equipamiento turístico estamos hablando de los servicios turísticos básicos y estamos hablando de espacios bien definidos, ¿de acuerdo? Entonces, tanto el ludismo como el turismo tiene esa obligación, esa situación de estar en espacios bien determinados. Y en turismo pues, se necesita toda una planificación para los espacios turísticos. Háblese destinos turísticos, háblese centros turísticos, polos de desarrollo turístico, polos de crecimiento turístico, viene toda una teoría de los espacios turísticos. Y bueno, el ludismo también maneja sus espacios lúdicos, ¿de acuerdo? Entonces, una amplia coincidencia entre el ludismo y el turismo en esos aspectos. Y bueno, los dos aspectos, ludismo y turismo, debe tener toda una política turística y lúdica de los gobiernos. Se deben de buscar las sociedades lúdicas y turísticas, porque ambas, en este caso estoy hablando de estas dos, buscan sociedades, buscan personas de salud, buscan personas integrales en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Eso busca el ludismo y eso busca también el turismo. Entonces, son cosas muy importantes los fines del ludismo y del turismo.